Hoy el tema de la deconstrucción está muy en boca. Es algo que ha trascendido desde lo académico hacia lo político, hacia la constitución de género, y es un concepto que hoy día se considera fundamental en la época postmoderna. He leído cuestiones como, por ejemplo, de hombres que se dicen ya deconstruidos. El poder enunciar estar ya deconstruido es ignorar lo que es la deconstrucción. Ignoran los principios de la deconstrucción porque si los comprendiesen se darían cuenta que ese es un proceso que no termina, sino que el creerse ya deconstruido ignora el hecho que hay algo en nosotros que se defiende a dicha deconstrucción, lo que en muchas culturas se llama el ego, lo establecido, lo previamente construido, el otro. Entonces lo primero que tenemos que tener en consideración es que la deconstrucción es un proceso que es continuo. Y si yo señalo, ya me deconstruí, bajé los brazos ante esa fuerza que si yo me detengo va a pujar por construirse nuevamente en mí. Quizás ya no en la misma esfera porque voy a estar avispado que se está construyendo, por ejemplo, en mi relación de hombre para con las mujeres, sino que se va a armar en otro lado. Ese machismo luego va a espejearse mi relación de padre con mi hijo, va a espejearse en mi relación para con mi trabajo, es decir, que ya lo que vimos es que el machismo considera al hombre por sobre la mujer, pero lo que subyace en el machismo y que se repite en todas las esferas, más allá de la relación hombre y mujer, que hoy día es el centro que hay que deconstruir, es el hecho de una hegemonía de uno por sobre otro. Y eso puede repetirse en múltiples esferas. Entonces, asumir que la deconstrucción ya está hecha es bajar los brazos ante ese otro, ante ese ego que va a pujar por construir un poder hegemónico por sobre otro. Ese otro puede no ser externo, puede ser yo mismo subyugado ante algo, como por ejemplo el creer que soy callado y entonces cuando quiero hablar en público estoy bajo el yugo de esa creencia de que soy callado o soy tímido o lo que digo no es interesante y entonces me privo de expresar lo que quiero, producto de esa creencia. Ahí también hay una semilla que está presente en el machismo, que es esa semilla de algo por sobre otro. Es decir, para deconstruirnos hoy en día, lo que tenemos que poner muy en el centro es la cuestión del poder. Mi nombre es Andrés Muñoz, soy psicólogo de orientación antroposófica, psicoanalítica y pedagogo curativo Waldorf. En el episodio de hoy, veamos lo que es la deconstrucción. Cuando yo nazco, en realidad podríamos pensar, soy un libro en blanco. Vengo así, no sé nada del mundo. Si me pasan una cuchilla y una manzana, voy a jugar con los dos por igual, porque no tengo una construcción simbólica por la que considerar, por ejemplo, el cuchillo peligroso o la manzana como comida. Ambas dos, un bebé se las mete a la boca. Entonces podríamos decir, ya, partamos de esa base, cosa que en realidad no estoy de acuerdo, que el niño viene como un libro en blanco. Aún así, cuando un niño nace, lo hace en una particular familia, particular cultura, e incluso el psicoanálisis señala que la concepción de un hijo es previa a la concepción biológica de un hijo, producto que es el deseo que lo trae ya a la vida. Y cuando ese hijo se presentifica en lo real, es decir, existe el embarazo y la concepción, entonces todo ese andamiaje simbólico que yo tengo en mi posición de padre para con ese hijo, comienza ya a construir su psiquismo. Es decir, las faltas que yo como hijo pude haber tenido, por ejemplo, en mis tiempos que me faltaban cosas, quizás no tuve la mejor educación, en algún momento pasé hambre, etc. Entonces yo a mi hijo le voy a entregar eso que a mí me faltó. Esa construcción es algo que condiciona posteriormente a lo que ese hijo le va a dar valor. Por ejemplo, le puede dar más valor a las cosas materiales, al alimento, a siempre tener. Es decir, un lugar de padre es tratar de resolver a través del hijo los problemas que yo como hijo tuve. Eso indefectiblemente construye algo en ese hijo. Entonces, nosotros todos fuimos construidos, además de lo que nuestros padres imbuyeron en nosotros, muy amorosamente, pero tenemos que considerar que todos somos condicionados y construidos por alguien que no fui yo. Entonces se instauran verdades que son verdades que yo acepto como tal y no les doy el lugar de que esa verdad fue construida en un contexto, fue construida por alguien, adquiere sentido por alguien, por ejemplo, la verdad de que
un hombre tiene mayor derecho que una mujer para acceder a cargos políticos, para acceder a cargos de mayor poder, producto de que está mucho más ligado a lo intelectual y la mujer, como está más ligada a lo sentimental, según cuentan, entonces no tiene esa misma potestad. Eso es lo que diremos una verdad imbécil, una verdad pelotuda, que es una verdad construida por un contexto, por un motivo, que cuando para nosotros fue transmitida, se transmitió como verdad, no como una posibilidad. Entonces, la deconstrucción y el primer paso de la deconstrucción es poner en cuestión, poner en duda, interrogar aquello que no ha sido interrogado. Todo aquello que yo considero como una verdad es lo primero que tiene que ser interrogado. Y es lo que vemos en el momento social en el que está Chile, por ejemplo, hoy día es muy evidente el hecho de que se cuestiona la manera en que está construida la sociedad, se cuestiona la... Se cuestiona la manera en que concebimos lo social, donde por vía del crecimiento económico estábamos dispuestos a sacrificar todo lo humano. Eso hoy día está totalmente puesto en jaque. El hecho de que alguien tiene derecho a más por los privilegios previos que le son establecidos por el apellido, por el género, etc., eso ha sido puesto en jaque. Es decir, que hoy día se cuestiona el por qué alguien que tenga dinero tiene mucho más derechos y tiene privilegios para la educación, para la salud, para el acceso a ciertos cargos, para tener voz en el mundo social, etc. Y eso es algo que para lograr considerarse, primero hay que ocupar un principio que el feminismo ha puesto en juego, que es el principio de la prescindencia, prescindir. El hecho de, por ejemplo, yo por ser hombre adquiero ciertos privilegios por el hecho de ser hombre. Tú por ser mujer adquieres ciertas cargas, ciertas cárceles por el hecho de ser mujer. Entonces, lo que el principio de prescindencia considera es que tú como hombre, vamos a ver qué es lo que despliegas, tú como mujer, qué es lo que logras desplegar, es decir, es considerar a una persona por ser persona, y no por el género, no por el apellido, no por el trabajo, no por la nacionalidad, etc. Es decir, ese es un principio primero a aplicar para el construir una sociedad justa. Entonces, el primer paso de la deconstrucción es cuestionar, poner en interrogante todo aquello que no ha sido interrogado. Y dicha interrogación posibilita que eso que se consideraba como verdad, entonces sea un saber. Es decir, yo lo aprendí de esta manera. Pero no es una verdad imperativa que es así, y lo tengo que hacer así porque es así. Cosa que el discurso religioso dificulta. Tuve una conversación con mi abuelo recientemente, cosa que me decepcionó mucho, debo decir, la concepción que tiene respecto a la homosexualidad. Porque él, un hombre ya 3 generaciones antes que yo, considera la homosexualidad como una enfermedad y que no es natural. Entonces ahí se ve esa concepción que porque la cuestión es así, la verdad es que el encuentro entre un hombre y una mujer, bla 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 bla. Entonces cuando eso está encapsulado en una verdad, es imposible de transformar, y tan imposible que es imposible de dialogar más allá de eso, porque se considera un libro cerrado, algo que está encapsulado. No obstante, el interrogar esa cuestión, es decir, que hay otra forma de amor, que la reproducción no es el único fin para el que se encuentran dos personas, entonces ahí entra un principio de deconstrucción que hoy día aplicaremos respecto del machito. Entonces el machito tiene una deconstrucción que es particular en un lugar específico, y ese lugar específico es el que vamos a abordar hoy. Deconstrucción es sacarme de encima aquello que me está construyendo a pesar de mí, que actúa a través de mí sin ser yo. Es un elemento que abre una llancia, un orificio en mí. Es decir, hay otro en mí además de yo. Hay un mí y hay un yo. Esta llancia es lo que hay que tener considerado como principio básico cuando hablamos de la deconstrucción y de trascender las estructuras y las verdades que nos heredaron.
el conocerse a uno mismo no tiene que ver con el adquirir conocimiento respecto de sí. Es decir, cómo me comporto con mis amigos, cómo me comporto, no tiene que ver con eso. Y el conocer no tiene que ver con saber más. El conocer tiene que ver con desidentificarse. Porque ahí uno reconoce a lo que estaba atado. Entonces reconoce lo que estaba en mí, pero no era yo. ¿Y quién soy yo entonces? Es decir, aquello que estoy atado son todos estos principios que no hemos cuestionado. Es decir, si lo que yo hago para mí no ha adquirido un sentido particular, entonces eso que yo hago puede estar atado a algo que otro hace en mí. En el machito, la cuestión que es central es respecto del poder. El poder hemos visto que se despliega hegemónicamente del hombre hacia la mujer en la concepción machista patriarcal. Pero esa hegemonía no es solo del hombre a la mujer, eso es en el machismo. En el patriarcado es en todo. Del hombre de edad media por sobre los niños, del jefe por sobre los empleados, del que vive en el Valle Central por sobre los que viven en la periferia, de los políticos por sobre sus gobernados, etc. Es decir, ese es el discurso que hoy día en nosotros no ha sido cuestionado al punto tal de lograr deconstruirlo. El elemento del poder al que hoy día sugiero, pongámosle el foco, es respecto de el poder ejercido en qué lugar. Porque no es la solución, entonces no ejerzo ningún poder. Si no se trata de no ejercer poder, sino en qué lugar se ejerce el poder, ahí cambia el universo. Porque si yo pretendo ejercer el poder afuera respecto de otro, omitiendo el paso de ejercer el poder en mí primero, entonces eso es un cambio sustancial que cambia a mí y a todo lo que me rodea, digamos, a mi universo. Ya no puedo concebir el universo de la misma manera porque hay un principio que ya no es una verdad. Entonces todo ahora puede ser leído desde un prisma totalmente distinto. Por ejemplo, si yo caí en la flojera en el trabajo y eso tuvo una repercusión que me llegó un reto porque no cumplí con alguna responsabilidad o porque la hice a media, etcétera, etcétera, y yo luego pretendo esa ira, esa frustración, descargarla, o sea, digamos, gritando, pataleando en el mundo externo, tratando de solapar esa frustración y esa impotencia por vía de ejercer poder afuera para subsanar esa impotencia interna respecto de uno. Eso es lo que tradicionalmente, como a nivel social, es lo común, lamentablemente. La cuestión del ejercicio del poder ahí es respecto a que yo no ejercí mi poder previamente en ponerle un límite a ese flojo de mierda que no estaba haciendo un carajo cuando aceptó y dijo que sí a alguna responsabilidad, algún desafío, algún deber. Es decir, que si yo no ejerzo el poder en mí primero, entonces voy a ver reflejado en el mundo externo que voy a ser carcomido por el poder, en el caso de el jefe puteando en la cara, o en el caso de yo ejercer poder sobre mis hijos, replicando un modelo que le da vida a ese patriarcado en lo social. Es decir, que la deconstrucción en primera instancia pasa por bloquear algo que ya está. Si esto les ha interesado, pongan en los comentarios alguna pregunta, algo que quisieran ampliar. Es muy interesante que de esto se hable para que podamos discutir y justamente que no sean verdades, sino que esté ahí puesto como un saber posible desde el cual construir el universo. Suscríbete, pon la campanita. Siberio. Siberio.